Juana estuvo en el lecho de muerte de su esposo hasta el final. Su esposo días antes había hablado con ella, había dicho las cosas que quería decirle y de muchas maneras vivió su despedida de este mundo. Pero Juana no integró aquellas palabras, se negaba a procesarlas, las escuchaba, las recuerda, pero aún hoy en día, transcurrido un año, no las vive, no se ha despedido de su esposo, no quiere vivir perdiéndole. ¿Y qué sucede? Que realmente le ha perdido, pero ella se niega a que eso sea realidad y está en permanente sufrimiento, en permanente ausencia de su esposo, negándose, por lo tanto, a vivir todo un pasado rico en amor, en cariño, en vivencias. Solamente para ella cuenta ese final que ella no realizó despidiéndose de él, no vivió esa pérdida. No vivir esa pérdida supone no vivir la persona que tenemos delante. Del mismo modo sucede con la discapacidad, con un enfermo, que tienen una enfermedad, unas deficiencias o unas limitaciones que nos negamos a asumir. Y pretendemos que esa persona pues sea capaz de hacer cosas que nosotros queremos que haga, ignorando a la persona por encima de sus capacidades o discapacidades. No vivimos perdiéndolo o perdiendo esas posibilidades y por lo tanto no le vivimos a él, no le vivimos a él. No vivir perdiéndote significa no vivirte a ti. Quizás ni la muerte ni la discapacidad, sino la relación es más difícil de perder todavía. Perder la relación con una persona supone dejar que nos deje. Dejar que nos deje. No vivirlo posesivamente. Dejar que en su libertad se pueda equivocar, pero que sea él. Le queremos incluso hasta con esas equivocaciones. Pensemos en el padre bueno del hijo pródigo, cómo ese padre vive perdiendo al hijo. No vive reteniéndolo, no vive poseyéndolo como una propiedad, sino perdiendo ese hijo que le deja ser libre. El padre esperará hasta el final, pero habrá respetado esa libertad, que no es otra cosa que ser capaces de vivir perdiéndote. Quizás la escena que tenemos aquí es de los discípulos de Emaús, que ellos no vivieron la pérdida de su Mesías, de su líder, poderoso en obras. Ellos se resistieron a vivir la pérdida de aquel Jesús que hacía milagros. No supieron descubrir al otro Jesús. Él se les va a aparecer para recordarles precisamente todo lo que les había dicho. Y viviendo aquella pérdida, recuperan al Jesús auténtico, no poderoso en obras, sino misericordioso infinitamente en amor. Hay que perder para recuperar. Hay que dejar ir para tener a aquella persona de otra manera. Vivir perdiéndote. Eso es lo que vemos en muchas pinturas del barroco, donde aparece la figura de la calavera, de los huesos humanos que recuerdan la fragilidad y la muerte. Me decía hace poco una persona, no nos preparan para morir,
seguramente sería bastante duro y difícil en esas obras que vemos de la literatura y de la pintura barroca sobre todo. Vemos esas calaveras que recuerdan precisamente la fragilidad, la muerte. No es que tengamos que vivir perdiendo constantemente, pero sí que saber vivir no apegados a lo que ya no tenemos nos va a posibilitar vivir lo que somos. Nos va a permitir vivir más en libertad. Esto es vivir perdiéndote. Próximo vídeo va a ser continuación de este, cuando vamos a reflexionar sobre vivir mi propia pérdida. Vivir despidiéndonos. Hasta entonces, un saludo de Alfonso Gea.